Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad delegada. Y quiero comenzar este relato hablando sobre un episodio en la vida de Jesús, relatado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. El título es Jesús expulsa a un espíritu maligno. Vamos a escuchar lo que dice este relato y luego vamos a analizar un poco qué es lo que hizo Jesús en este caso. Dice: Jesús y sus compañeros fueron a un pueblo, al pueblo de Capernaum. Bueno, está en una versión que no es Reina Valera para que sea un poquitito más entendible. Cuando llegó el día del descanso, o el día del reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, gritó: ¿Por qué te entrometes entre nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. En este mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, lo cual causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro, se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaron con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Un episodio donde Jesús se presenta en la sinagoga, allí llegando al pueblo de Capernaum, y comienzan a pasar algunas cosas. Bueno, lo que comenzó a pasar es muy sencillo. Él estaba enseñando y de repente, al soltar esta palabra por el espíritu, un espíritu, dice aquí inmundo, un espíritu maligno, gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros? Está hablando en plural, o sea que no era uno solo, eran varios. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Así que ellos estaban reconociendo la autoridad. Y esto es lo que tiene que pasar. Que cuando hay una persona con autoridad, los demonios lo reconocen. En un montón de sucesos, sobre todo en el libro de los Hechos, han reconocido la autoridad de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Han reconocido la autoridad de ellos caminando. Cuando camina un hombre de Dios, una mujer de Dios, con autoridad, los demonios se sujetan. El hombre y la mujer de Dios tienen autoridad para hacerlo. El cristiano posee esta autoridad que nos permite hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que esta autoridad se pone firme, dice, tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y dice que las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Claro, él traía una enseñanza nueva, que en realidad no era nueva, pero sí para ellos era nueva, el manejarse con autoridad. Dice que tiene más autoridad que los maestros de la ley. Los comparaban con los maestros de la ley, aquellos que hablan con sabiduría de este mundo, pero no con autoridad espiritual. Y él hablaba de una manera diferente. Por eso necesitamos, mis amados, que se levante en esta generación gente con esa misma autoridad, que es una autoridad delegada por Dios. Esta autoridad que ha dado Jesucristo a sus hijos es para que nosotros podamos ejercer la autoridad de Él aquí en la tierra, para que seamos su boca al momento de hablar, para que seamos sus manos al momento de hacer las cosas y sus pies al momento de caminar, que la gente diga: aquí va alguien con autoridad, como se lo decían a Él. Así que debemos aprender a ejercer esta autoridad que Él nos ha dado para ayudarnos a triunfar en la tarea que a usted y a mí ha sido delegada.
Esta autoridad que nos dio Jesucristo, dice el libro de Efesios 1, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza, escuche bien, de todo a la iglesia, es decir, a usted y a mí. Esta es su cuerpo, es la plenitud de todo aquel que lo llena todo por completo. Esta autoridad la tenemos nosotros, la iglesia, la novia. Él le dio esta autoridad a la novia. Pero es muy preciso identificar o diferenciar dos tipos de autoridades. Una autoridad aquí en la tierra y una autoridad de las cosas espirituales o celestiales. La autoridad aquí en la tierra puede ser cuando usted ejerce la autoridad sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su empresa, sobre lo que usted tiene a cargo. Claro que sí, usted ejerce una autoridad. Inclusive un policía puede ejercer una autoridad terrenal, que cuida nuestra seguridad. Entonces, él va a decir, por ejemplo, a un auto, deténgase, y el auto se tiene que detener porque él ejerce esa autoridad. Pero también está la autoridad espiritual o la autoridad celestial, que es una autoridad dada por Dios en el plano de lo espiritual. Por ejemplo, demonios, enfermedades. Nosotros tenemos esta autoridad. En Lucas dice, les dado autoridad a ustedes para hollar serpientes y escorpiones, que es pisotear serpientes y escorpiones, y vencer a todo poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. ¿Qué son serpientes y escorpiones? Son dos animales, o sea, el escorpión es como una especie de insecto y la serpiente son dos animales que salían caminando por el desierto. Y uno cuando caminaba por el desierto, si bien no había nada, pero estos estaban debajo de la arena. Entonces uno iba caminando, iba pisando con el riesgo de que uno de estos le picara. Claro que había algunos métodos para sacar el veneno de la persona cuando era picada, pero era letal. Un veneno de estos picando a una persona, había muy pocos minutos para que la persona viva y pueda subsistir. Alguien práctico tenía que hacer algo para que esta persona no muere, y la mayoría de las veces moría. Caminar por el desierto era algo peligroso y este era el miedo de todos los que caminaban por esa región desértica. Pero bueno, Jesús dijo, yo doy autoridad para caminar sin temor y pisar estos animales sin que les hagan daño. Esto es algo físico que se traslada a lo espiritual. Vivimos en un mundo lleno de demonios y espíritus y nosotros no podemos caminar con temor, tenemos que caminar con la seguridad que la autoridad ha sido dada por aquel que nos envió. ¿A usted lo envió Jesucristo? Él nos ha dado autoridad. Él nos ha dado esta autoridad espiritual para que nosotros la ejerzamos. ¿Para qué está esta autoridad delegada? ¿Para qué tenemos esta autoridad? Para que nuestra tarea de llevar el reino a todo pueblo y a toda nación, a todo lugar donde pisemos, despojemos al enemigo, lo saquemos de este lugar, tanto lo físico como lo espiritual. Él ha tomado un lugar ilegal en esta sociedad, en el lugar donde nosotros nos movemos. Y nosotros tenemos que venir con esa autoridad para sacarlo de delante y tomar la autoridad y establecer el reino. Ese reino que se establece donde nosotros nos ponemos, ese reino se establece por aquellos que tienen realmente la autoridad delegada. Si usted duda de tener autoridad, no lo dude, mi hermano. Ejérzala, diga yo soy alguien con autoridad y en el nombre de Jesús te va fuera y en el nombre de Jesús te sanas. Usted tome la autoridad delegada por Jesús porque está dada. Esta autoridad está delegada con el objeto de hacer discípulos. Mateo 28 habla de esto. Dice Jesús, se acercó entonces y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Oíd y haced discípulos, dice la versión Valera.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ir y hacer discípulos, una autoridad que está dada para eso, para ser discípulos. Discípulo quiere ser un seguidor, alguien que sigue a Jesús, a partir de nosotros, otro. Y la iglesia apostólica es esto, hacer seguidores, Hoy usted conoce a Jesús, pero mañana es su amigo, su pariente, el vecino, el de más allá y el otro. No sé hasta dónde está el límite, uno le pone el límite a Dios, pero cuando uno abre la boca, es la boca de Dios que se está haciendo. Así que usted puede hacer discípulos, yo puedo hacer discípulos, ¿hasta cuándo? Sin límites. Podemos ganar a tanta gente como lo imaginemos. Solo tenemos que abrir la boca y hablar con esta autoridad que Dios nos dio. Autoridad para luchar contra el enemigo. Dice, mire, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo para caminar, decía esta palabra, sobre todo demonio, principado, potestad, y nosotros tomar esta autoridad en el nombre de Jesús. Y esto lo habíamos leído hace un ratito también, ahí en Lucas. Dos cosas muy importantes, que usted tiene que tomarla, la autoridad contra el enemigo, y no tiene que pedírsela a Dios, porque Dios ya se la dio. Dios le dio esta autoridad para actuar sobre el enemigo. No le diga a Dios, Señor, dame la autoridad para hacerlo. No, ya la tiene. Es muy importante que usted lo sepa. En Efesios capítulo 6, verso 10, habla de la armadura de Dios. Así que, tanto como es real que usted no tiene que pedir la autoridad, pues ya la tiene, tanto es real que el enemigo va a atacarnos, porque dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido con la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir firme contra las chanzas del diablo. El diablo va a atacarnos. Dice, habiendo acabado todo, estad firmes. Tenemos que afirmarnos en esa autoridad que el Señor nos da, pero tenemos que saber también que el enemigo nos va a atacar. Así que nosotros tenemos que caminar en la autoridad de Cristo. La autoridad también nos da el derecho de acercarnos a Dios, por medio de Jesucristo. Hebreos 4 habla, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, que venció la muerte, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros sabemos y somos conscientes que somos pecadores y tenemos debilidades, pero dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar ese socorro, esa misericordia que el Señor tiene por aquellos que son sus hijos. Otra cosa para que sirve la autoridad es para tomarla sobre toda cosa mortífera, física o espiritual. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Tomamos esta autoridad para hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Sobre los enfermos vamos a poner las manos y estos van a sanar. Esa autoridad para sanar a los enfermos. Cuando Jesús lanzó a los 70, les dijo, sanen a los enfermos y díganle, el reino de los cielos se ha acercado. Este reino viene conquistando el reino de Satanás y viene en nosotros. Mi hermano, usted tiene autoridad para sanar a los enfermos. No necesita ser un teólogo, no necesita ser alguien superdotado. Usted tiene la autoridad delegada por Jesucristo para sanar al enfermo, para librar de enfermedad y de demonios a aquellos que están atados, a aquellos que están oprimidos por el diablo. Usted la tiene en el nombre de Jesús. Esta autoridad nos ha sido dada también para predicar el Evangelio, acompañado de señales. No solamente señales de sanidades físicas, sino también señales alrededor nuestro. Podemos ejercerlo. Jesús dijo, id por todo el mundo, y el que creyere y fuere bautizado, decíamos, será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Que las señales nos sigan, mis hermanos. Que seamos aquellos que toman esta autoridad para que las señales vengan a nosotros y nos sigan.
estas señales que se veían en aquellos 70, estas señales que se veían en los discípulos, se vean también en nosotros, porque tenemos para eso. Y por último, la autoridad de ser embajadores de Cristo. Según 2 Corintios 5, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Usted y yo, mi hermano, mi amigo que me está escuchando, somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante. Usted y yo estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que tomar esa autoridad que Él nos dio para hacer la voluntad del Padre. Usted y yo tenemos que tomar esa autoridad para que las señales nos sigan, para que los enfermos se sanen, para que los demonios salgan fuera y para que el mundo crea por medio de ellos. Jesús ejercía esta autoridad cuando caminaba aquí por la tierra y empezaron a creer. Dice este texto que leímos al principio, la fama de él corría por todas partes, por todo Capernaum, es decir, por toda la región, porque la gente se estaba enterando que algo estaba pasando. Que la gente se pueda enterar que Jesús está presente, que la autoridad de Él está presente por medio de las señales que te sigan a vos y que me sigan a mí. Que podamos ser esa iglesia que Jesús está queriendo que seamos, una iglesia con poder, una iglesia con autoridad y una iglesia que diga, aquí están las señales de un Dios vivo. Alguien que nos ha delegado esta autoridad y en el nombre de Jesús echar fuera demonios y en el nombre de Jesús sanar a los enfermos y en el nombre de Jesús hacer señales en esta tierra que tanto lo necesita. Si usted camina aquí en la Argentina, en Mar del Plata o donde se encuentre, si está en el Perú, si está en Ecuador, si está en Estados Unidos, si está donde esté, en Europa, usted puede ejercer las señales. No, pero acá el cielo está cerrado. Mire, cuando Jesucristo se presenta con autoridad por medio de su vida, no hay cielo cerrado que valga. Los demonios se tienen que sujetar y las señales lo tienen que seguir. En Lucas 10 termina este relato diciendo, cuando los 70 y los discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría a Jesús, Señor, los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Esto dice, los demonios se nos sujetan. Dice otra versión, cuando nosotros ejercemos esta autoridad dada por el Padre, los demonios se nos sujetan. Que tomemos esta autoridad como iglesia y que empecemos a mostrar que hay un Dios de poder que rompe las cadenas. Vamos a orar en este momento para que usted y yo recibamos esta autoridad una vez más. Esta está dada, ya está dada. Usted y yo tenemos que caminar. No solamente tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe, sino también que esta autoridad pueda ser ejercida. Vamos a orar juntos. Padre, sabemos que tu palabra dice, os doy autoridad. Nosotros tomamos esta noche la autoridad delegada para quebrar toda cadena del diablo que quiera venir sobre nosotros. Comenzamos por casa, por nuestra casa. Quitamos todo demonio, toda fuerza del mal que quiera estar sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús, con autoridad que tú nos has dado, atamos y paralizamos toda fuerza del enemigo para reprender y echar fuera toda obra del infierno. Y tomamos autoridad y establecemos el reino aquí en esta tierra que tú nos pudiste vivir. Señor, esta tierra es nuestra casa, territorio del reino. Por eso tomamos autoridad. Y declaramos, Señor, una vez más, que somos tus hijos y que tú nos has dado la victoria. Señor, estamos firmes en tu palabra y creemos en todo lo que tú has dicho en esta noche. Señor, gracias por haber dado esta palabra. La tomamos para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que puedas tomar esta autoridad y que la gente empiece a hablar de que hay un Dios vivo en tu vida.